Aquí ha sido como una bendición enorme ser parte de esta iglesia y es un honor para mí estar acá hoy compartiendo con ustedes. Cuando doña Raquel me habló de esta reunión, de este tema de reflejando a Cristo, empecé a orar que Dios me guiara en una enseñanza para compartir con ustedes. Y me llegó a mi mente un ejemplo de la reflexión que Dios nos ha dado en la naturaleza. Y este es el ejemplo de la luna. Como ustedes ya probablemente ya sepan, la luna es simplemente una roca gigante que gira alrededor de la Tierra. Pero esta roca, la luna, no produce ninguna luz propia. Está totalmente oscura. Pero el sol es tan fuerte y tan poderoso que cuando el sol brilla su luz sobre esta roca enorme, se ve de nuestra perspectiva que está brillando y nos da luz durante la noche, tiene propósito, nos ayuda, nos guía durante la noche con una luz. Y es muy parecido para nuestras vidas. Nosotras somos oscuras, estamos sin luz propia, no producemos ninguna luz por nosotras mismas, pero Dios es tan poderoso que Él brilla su luz en nuestras vidas y esta luz nos cambia, nos salva, nos transforma y reflejamos esta luz al mundo y de su perspectiva se ve como estamos brillando, pero actualmente no estamos produciendo una luz propia, estamos simplemente reflejando la luz de Dios al mundo. Y nuestra responsabilidad en esto es compartir con ellos que esta luz viene de Dios y que ellos también puedan tener esa misma luz en su vida también. Esta es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio como hijas de Dios, que reflejamos a Cristo al mundo. Entonces, hoy vamos a ver 3 preguntas que cada persona debe enfrentar durante la vida y que estas preguntas nos va a guiar y ayudar a brillar, a reflejar a Cristo en nuestra vida. La primera pregunta es: ¿cuál es nuestra mayor necesidad en esta vida? Y después de tener la respuesta de esta pregunta, la siguiente es: ¿cómo debemos vernos a nosotras mismas? Y después de entender esto, la tercera pregunta es: ¿cuál es nuestra misión acá en la tierra? Y entonces, vamos a empezar en 2 de Corintios 4:6. Y la palabra nos va a guiar para encontrar las respuestas de estas 3 preguntas. Entonces, viendo a 2 de Corintios 4:6 de nuevo, lo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Y aquí dice: pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Vamos a ver este versículo frase por frase. Empieza hablando en un nivel muy general. Habla, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Está como todos sabemos que el mundo está en tinieblas. Es muy obvio, solo debemos durar como 5 minutos viendo las noticias en la tele y podemos ver que el mundo está en tinieblas. Vemos mucha corrupción, vemos mucho racismo, guerras, agendas liberales que están metiéndose en los gobiernos, en las escuelas públicas. Hay muchas cosas feas que están pasando en el mundo y es muy obvio para nosotros ver de afuera, ver que hay muchas tinieblas que están en el mundo. Pero Dios está resplandeciendo su luz en el mundo. Pero a mí me gusta mucho que en este versículo empieza en un nivel general, pero muy rápidamente lo lleva a un nivel muy personal también, porque dice: pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es Él, este mismo Dios que ha resplandecido en nuestros corazones.
Entonces, esto nos lleva a pensar que esta misma oscuridad, estas mismas tinieblas que vemos en el mundo, esas mismas tinieblas también existen en mi corazón. Sin Dios, mi corazón es totalmente oscuro, está en tinieblas. Y esto significa que sin Dios estamos igual como cualquier otra persona en el mundo. Estamos andando en tinieblas sin Dios. Estamos sin luz propia. Estamos perdidas, estamos separadas de Dios y estamos en rumbo al infierno sin Dios en nuestra vida. Pero gracias a Dios, y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. El precio de mi pecado es muerte. Y más que solo muerte física, es una muerte espiritual que nos separa de Dios por la eternidad. Esta es la realidad de mi condición sin Dios. Pero gracias a Dios el versículo no termina aquí, pero sigue. Entonces el versículo dice, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Dios resplandeció su luz en mi corazón para iluminar la condición verdadera de mi corazón, que estoy perdida sin Él, que estoy en tinieblas y que tengo una necesidad urgente para un Salvador. ¿Y de dónde encontramos este Salvador? ¿Quién es esto? Está aquí en el versículo, que está encontrado en el rostro de Cristo. ¿Y quién es Jesucristo? Yo sé que casi todos que están viendo esta transmisión ya sepan esto, pero vale la pena repasarlo. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo siendo 100% Dios, 100% hombre, vivió una vida perfecta acá en la tierra. Fue la única persona que vivió una vida perfecta sin pecado. Enfrentó cada tipo de tentación durante su tiempo en la tierra, pero nunca pecó. Entonces fue la única persona que llegó al fin de su vida y no mereció muerte por sus pecados. Pero Él se entregó, se sacrificó su vida y tomó el precio, el pago, el castigo por mis pecados en sus hombros y se murió en la cruz en mi lugar, en su lugar. Pero siendo Dios, Él no se quedó muerto, pero resucitó y ascendió al cielo y ahora nos ofrece este regalo de salvación a todos que ponen su fe en Él para salvarles. Este es el mensaje que se llama el Evangelio, es el mensaje más importante que podemos encontrar en este mundo y esta es nuestra mayor necesidad en esta vida, es salvación. Cada persona debe enfrentar esa necesidad y esa necesidad solo puede ser satisfecha en el Salvador, quien es Jesucristo. Para mí esto pasó en mi vida cuando yo tenía casi 15 años. Había estado en la iglesia, asistiendo a la iglesia toda mi vida. Gracias a Dios, mis padres conocieron a Dios en sus 20s y ellos querían formar una familia de fe, entonces siempre me tenían en la iglesia. Pero por estos 15 años estaba andando en tinieblas. No tenía a Cristo en mi corazón. Estaba perdida, separada de Dios por todos estos años. Solo estar en la iglesia no me salvó. Pero Dios estaba tocando mi corazón a los 15 años. Y yo fui a una conferencia de jóvenes en este tiempo y el predicador estaba predicando el Evangelio, este mensaje que acaba de mencionar. Y por la primera vez entendí la verdad de Cristo. Dios estaba resplandeciendo su luz en mi corazón y me iluminó mi entendimiento para entender mi condición verdadera, que estaba en tinieblas y que yo necesitaba este Salvador.
Entonces, al final de este sermón, el predicador abrió una invitación a todos que querían como hablar con alguien acerca de cómo podía conocer a Cristo. Y en este tiempo hubo como 500 jóvenes en este evento. Y en este tiempo estaba súper tímida, súper insegura. A mí no me gustó por nada tener atención en mí y estaba sentada al fondo. Pero en el momento en que él abrió esta invitación, yo brinqué de mi silla y corrí al frente y agarré la primera mujer que encontré y ni la conocí. Y le dije, yo quiero conocer a Cristo, lo necesito, me lo puede explicar. Porque yo tenía tantas ganas para conocer a mi Salvador. Porque por la primera vez entendí, Dios iluminó la condición verdadera con su luz. Y me reveló que Él era la única manera para encontrar salvación para mi vida. Y este día Dios me salvó. Y hubo un cambio drástico en mi vida. De los primeros 15 años solo asistiendo a una iglesia. Y Dios me salvó este día. Y todo lo que ha pasado en los años siguientes ha sido otra vida. Porque soy una nueva persona en Cristo ahora. Entonces, la primera pregunta que todos debemos enfrentar y pensar y dar respuesta a esta pregunta es: ¿cuál es mi mayor necesidad en esta vida? Y esto es nuestra salvación, que solo está satisfecha en Jesucristo. Después de entender esto, la siguiente pregunta es: ¿cómo debemos vernos a nosotras mismas ahora sabiendo esta salvación que ahora tenemos en Cristo? Entonces, primero yo quiero hablar de dos tentaciones muy comunes que existen en el mundo hoy, especialmente entre mujeres, que tratan de decirnos cómo debemos vernos a nosotras mismas. La primera perspectiva viene de la fuente de feminismo, que dice: somos mujeres, somos fuertes, somos poderosos, somos capaces y podemos hacer todo lo que queremos, solo debemos creer en nosotras mismas. Esta perspectiva está equivocada totalmente, está falsa, es una mentira que viene directamente del mundo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué esto es una mentira? Porque está basada en creer en nosotras mismas y no creer en Dios. Entonces, si creemos en nosotras mismas para darnos el poder que necesitamos, siempre vamos a estar como insatisfechas, vamos a estar perdidas en esto, porque Dios nunca quería que nosotros pongamos nuestra fe en nosotras mismas. Al otro lado hay otra perspectiva que es muy común, al otro extremo, que es: Dios no me puede usar porque soy demasiado débil, tengo muchos errores que he cometido en mi vida, no soy capaz, entonces Dios no me puede usar. Esto también es falso, porque de nuevo está basado en nuestras habilidades o la falta de nuestras habilidades o nuestras debilidades. Entonces, hay una perspectiva que está en línea con la palabra de Dios, que nos guía en cómo Él quiere que nosotros nos vemos a nosotras mismas. Y vamos a leer 2 Corintios 4:7, el siguiente versículo, para entender cómo Dios quiere que nosotros nos vemos a nosotras mismas. Y dice, 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Empieza hablando de un tesoro. ¿Qué es este tesoro que está hablando? El tesoro es lo que acabamos de mencionar. Primero estaba hablando del Evangelio, que Dios ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo, dijo. Es el mensaje de salvación, el Evangelio que viene solo en Cristo. Este es el tesoro. Y también cada cristiano, en el momento en que Dios nos salva, Dios pone su espíritu en nuestra vida. Entonces, ahora,
siendo sus hijas, siendo cristianos, tenemos el Espíritu de Dios y el mensaje de Dios en nuestra vida. Y esto es el tesoro más precioso. Entonces tenemos tesoro adentro. Y el versículo sigue y dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué son estos vasos de barro? Somos nosotros. Nosotros somos vasos de barro. Y hay unas cosas que podemos aprender de los vasos de barro. Era un recipiente súper común durante el tiempo cuando Pablo escribió esta carta. Eran conocidos por ser débiles, frágiles, muy fácil de romperse. No tenía mucho valor en sí mismo, pero el valor dependía 100% por los contenidos que estaban adentro del vaso. Entonces, si alguien puso algo muy barato, muy común adentro del vaso, no tenía mucho valor. Pero si alguien puso algo precioso, valioso adentro del vaso, el valor del vaso también subió a un nivel muy alto. Y así es en nuestras vidas. Por nosotras mismas somos vasos de barro. No tenemos, somos conocidos por ser débiles, frágiles, muy conocidos por rompernos. Y no tenemos mucho valor por nosotras mismas. Pero Dios ha puesto tesoro, su espíritu y su mensaje adentro de nuestras vidas. Y ahora, por los contenidos que tenemos, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ahora tenemos un valor muy alto. Pero nuestro valor no viene de nosotras. Nuestro valor viene de Dios, por lo que Él ha puesto en nuestra vida, por la obra que Él ha hecho en nosotras. Otra cosa que es muy importante para entender en el contexto de esta carta es un poquito de Pablo, quien escribió esta carta a la iglesia de Corintios. Y Pablo es quien plantó la iglesia en la ciudad de Corintios. Él llegó a esta ciudad conocida por ser muy pagana, mundana, y él compartió el evangelio en Corintios. Y muchas personas conocieron a Cristo. Y él les discipuló, desarrolló líderes para guiar la iglesia. Pero siendo un misionero, él no se quedó en Corintios, pero siguió plantando iglesias en otras ciudades. Pero él siempre mantuvo el contacto con la iglesia por medio de cartas y visitas. Y lo que pasó es que pasaron varios años y llegaron otros hombres que eran falsos maestros tratando de meterse en esta iglesia y ellos querían como rechazar y desacreditar la autoridad de Pablo en la iglesia. Y estaban diciendo cosas, estaban atacando a Pablo, diciendo que él era muy débil, que no era muy bueno de hablar, que había pasado por muchas aflicciones y no podían poner su fe en este hombre. Estaban hablando de todos como las debilidades del hombre, de Pablo. Entonces Pablo escribió esta carta como respuesta a todas estas cosas que ellos estaban diciendo acerca de él. Pero en vez de defenderse, escribir una carta diciendo no, están equivocados, es que yo soy lo mejor, tengo todas las credenciales, soy como capaz para hacer esto. Él no se defendió, no se elevó, no trató de gloriarse. En vez de hacer esto, él les dijo, en toda la carta, muchas veces les dijo, tiene toda la razón, soy débil, soy solo un vaso de barro. Pero esta es donde, como sigue este versículo, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Es como él estaba diciendo, tiene toda la razón, soy débil, soy un vaso de barro, no soy nada, pero eso me hace como la herramienta perfecta para mostrar el poder de Cristo por medio de mis debilidades.
Es como dice también en esta misma carta en 2 de Corintios 12:9, dice, pero Dios me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Esta es nuestra realidad, que aún con todas nuestras debilidades, Dios ya sabe que somos vasos de barro. Pero Él especializa trabajando por medio de vasos de barro, porque Él puede mostrar su poder grandemente por medio de nosotras. Somos vasos de barro en sus manos. Entonces, para mí esto es un alivio enorme, porque esto me recuerda que la obra de Dios no depende de mis habilidades, depende de Dios y su poder trabajando por medio de mí. Soy solo su sierva, soy solo barro en sus manos. Él me puede utilizar como Él quiere y puede mostrar su poder muy, muy bien por medio de mis debilidades. Para mí esto era algo que Dios como tocó muy fuertemente en nuestra vida cuando Él nos llamó a servirle como misioneros. Como hace 10 años, Dios empezó a tocar el corazón de mi esposo y yo para servirle en otro país, en Latinoamérica, como misioneros. Y yo tenía una lista de todas las excusas por qué no era la persona correcta para esto, Dios. Porque yo solo podía ver todas mis debilidades, como las cosas que en mi mente sería mejor utilizar otra mujer más capaz que yo. Pero Dios me llevó a su palabra y me recordó de esa verdad que estamos viendo hoy, que su poder no depende de nosotras, no depende de nuestras debilidades, de nuestros errores anteriores. Dios trabaja fuertemente por medio de nosotras, aun siendo vasos de barro. Entonces, en esto quiero aclarar que no estoy diciendo que no importa si hay pecado en nuestra vida. La Biblia es muy clara en esto, que debemos andar en santidad, debemos siempre acercarnos más y más a Él y someternos a Él para que Él nos santifique, nos refine continuamente, diariamente, acercándonos más y más a Él. Entonces, después de entender cómo debemos vernos a nosotras mismas, que somos simplemente vasos de barro con tesoro adentro, que es el Espíritu de Dios y su mensaje, y que esto nos hace como un recipiente para mostrar la grandeza del poder de Cristo, debemos ir a la tercera pregunta, ¿qué es? ¿Cuál es nuestra misión aquí en la tierra? Y yo quiero ir a 2 de Corintios 5, 17 a 20 para ver esto. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Cuál es nuestra misión acá en la tierra? Ser embajadores de Cristo, con el ministerio de la reconciliación. Y Dios ruega por medio de nosotros, en nombre de Cristo, que se reconcilien con Dios. Dios nos deja aquí después de salvarnos, para ser sus embajadores aquí en la tierra, para que más personas puedan conocer a Cristo también. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de un embajador?
Cuando vivimos en Chile por 2 años en Sudamérica y tuvimos la oportunidad de conocer a unos embajadores y aprendí unas cosas de ellos. Un embajador vive en un país no suyo, en un país extranjero. Un embajador sirve como representante de su país y su líder. Y un embajador siempre anda buscando el avance, la protección de los intereses de su país y su líder y no de sus intereses, de sus propios intereses. Así es para nosotras como embajadoras de Cristo. Esta tierra no es nuestro hogar permanente, es un hogar temporal, es pasajero. Nuestro hogar permanente está en el cielo con Dios y debemos fijar nuestros ojos en Él, que este es nuestro lugar permanente. Aquí en la tierra es temporal, entonces debemos aprovechar cada momento para ser sus embajadores aquí. También servimos como representantes de Cristo acá en la tierra. Entonces debemos conducirnos como estamos representando a Cristo diariamente. Y siempre andamos buscando el avance de las cosas de Dios y su reino y no de nuestros propios intereses. Esta es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio siendo embajadores de Cristo. Entonces, para mí me da mucha pena confesar a ustedes que por muchos años no estaba cumpliendo la misión que Dios me había dado. Yo conocí al Señor a los 15 años y gracias a Dios me salvó. Pero pasé otros 15 años después pensando en mí misma, disfrutando la relación con Dios, asistiendo a una iglesia, aún sirviendo en una iglesia. Pero casi nunca abrí mi boca fuera de las paredes de la iglesia para hablar con nadie acerca del Evangelio o cómo ellos también podían conocer a Dios. Estaba viviendo una vida muy egoísta, estaba como guardando el secreto, como el Evangelio como si fuera un secreto, cuando debemos compartirlo con todos. Entonces, pero gracias a Dios, Él tocó mi corazón después del nacimiento de mi segunda hija, empezó a trabajar mucho en mi corazón, dándome convicción que no podía seguir guardando la verdad acerca de Cristo para mí misma. Tuve que compartirlo con otras personas. Entonces, les animo que también debemos ser embajadores de Cristo y tomar en serio este ministerio de la reconciliación. Dios ha puesto personas de nuestro alrededor, personas de nuestra familia, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, otras mamás de la escuela, muchas personas de nuestro alrededor que están pensando en su mayor necesidad. Como hablamos en la primera pregunta, ellos necesitan conocer a Dios. Dios está resplandeciendo su luz en sus corazones. Y ellos necesitan a alguien para explicar la verdad de Cristo a ellos. Y esto es nuestra responsabilidad. Entonces, en repaso, ¿en cuál pregunta está pensando hoy? ¿Está en la primera pregunta? ¿Está pensando en su mayor necesidad? Tal vez ha estado en la iglesia por muchos años, pero Dios está resplandeciendo su luz en su corazón, iluminando la condición verdadera de su corazón y que necesita un Salvador en este día. Si esto es la realidad en su vida, hoy es el día de salvación para su vida. Y entonces pide a Dios hoy que Él le salve y lo hará. Si tal vez está pensando en la segunda pregunta, está luchando con cómo se ve a sí misma. Tal vez está pensando en este lado que solo debe creer en sí misma y todo saldrá bien. Esta no es verdad. No puede confiar en sí misma. Eso no da ningún poder.
Tal vez está pensando que Dios te está llamando en este momento para servirle, pero está pensando en todas sus debilidades y que no se siente capaz. Pero Dios quiere que nos vemos a nosotras mismas en la luz de la palabra, que somos vasos de barro, cierto, pero Dios ha puesto tesoro adentro de nosotras y quiere trabajar con poder por medio de nuestras debilidades. O tal vez está pensando en que debe cumplir la misión que Dios te ha dado en esta tierra. Entonces, si esto es la pregunta que está pensando, podemos hacerlo juntas. Que si necesita ayuda en esto, necesita que alguien le ayude a capacitar en cómo predicar el evangelio, cómo hablar con alguien, habla con una líder de su iglesia y estoy segura que le va a enseñar, ayudar, ir con usted, a ayudarle a compartir el evangelio con otras personas. Pero debemos tomar en serio el ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dado. Entonces, les animo que hoy escribe en su cuaderno la pregunta que está pensando y su respuesta a Dios y la fecha, para recordar el compromiso que está haciendo en este día a Dios. Y háblale con un líder en su iglesia, porque estamos mejores juntas cuando vivimos en comunión con otras hermanas en Cristo y podemos tener una redención de cuentas entre todas. Entonces, voy a orar por nosotras en esto. Gracias, Señor, por esta oportunidad de ir a su palabra y entender cuál es nuestra mayor misión, cuál es nuestra mayor necesidad, que está satisfecha en ti, Señor, en Cristo, de cómo debemos vernos a nosotras mismas. Somos vasos de barro, pero con tesoro adentro de su espíritu y su mensaje adentro, y que quieres trabajar poderosamente por medio de nuestras vidas. O tal vez estamos pensando en nuestra misión acá en la tierra. Dios nos guía, nos ayuda, nos llene con su espíritu, Señor. Háganos sensibles a tu espíritu cada día, Señor, porque queremos reflejar su luz al mundo en nuestra vida diariamente. Señor, ayúdanos en esto. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muchas gracias, hermanas.